Bien se dice que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Nosotros buscamos representar esa generación que está despertando en medio del confort, del exceso de distracciones y de la aparente estabilidad, pero que elige conscientemente romper ese ciclo. Este podcast representa un espacio donde se reconocen los hechos, se premia de individuos que nos ponen el ejemplo con sus historias de vida y se invita a la audiencia a no dejarse adormecer por los buenos tiempos, sino a crecer, incomodarse y construir una vida con sentido. Todo esto de parte de 4 jóvenes ordinarios que simplemente buscan su propósito y quieren compartir un poco de lo que han podido aprender en los últimos años y, por supuesto, mejorar en el proceso. Sean bienvenidos. Nos gustaría iniciar este primer episodio del podcast con una frase referente al tema que vamos a abordar, que es: no se trata de tenerlo todo claro, sino de empezar a caminar con dudas. Y es que vamos a hablar acerca de lo que es encontrar tu vocación, tu propósito de vida. Y es que es muy común no saber lo que quieres hacer, porque sí es una pregunta muy, muy complicada de resolver. Sí. Primeramente, ustedes, ¿cuándo fue la primera vez que se preguntaron esto? Yo creo que, yo alrededor de hace 2 años empecé con esta parte de saber un poquito más de mi porqué, del por qué hacía lo que hacía, por qué estaba con las personas que estaba, por qué siempre seguía la misma rutina, como esta parte de cuestionarme un poquito más del por qué no estaba yo siguiendo una línea. Creo que desde que soy niño siempre he estado como acostumbrado a esta parte de andar por aquí, andar por allá. Mis papás desde niño también me llevaron a esta parte de estar como brincando de una actividad a otra, natación, música, etc. Sí. Y yo creo que podría decir que para mí hace 2 años fue como este punto del, bueno, ¿qué quiero hacer, no, conmigo? O ¿por qué lo hago? ¿Cómo te llamas, güey? ¿Qué te importa? Está bien, güey. Ya no se sabrá. Así es. Soy Gary, y sí, ese es creo que mi punto de la pregunta. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Bueno, yo soy Santiago y para mí mi propósito también, al igual que Gary, yo creo que fue hace poco que me empecé a cuestionar realmente como esto de para dónde voy más que nada y si lo que estoy haciendo realmente es donde quiero estar y lo que quiero hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí fue como en inicios de la universidad. Incluso, yo diría que yo me tomé 1 año para saber escoger bien la carrera, porque la verdad es que pasé por varias, pero ese año sí me sirvió mucho como para decir qué es lo que quiero hacer, hacia dónde voy, ¿no? Y yo diría que sí, fue ahí más o menos, Okay. para mí. Bueno, yo soy Benja y creo que la parte de la pregunta como tal, yo como desde niño, no sé, como que la gente te va encasillando en ciertas cosas y Sí. como que era muy estudioso y a la par como iba a teatro y todo este tema, como que la gente me empezó a dar como aptitudes por cierta línea. Entonces, como que siempre me metían no, tú tienes que estudiar tal, ¿no? O sea, me decían que fuera doctor o que estudiara como algo por esa línea. Y entonces yo, la verdad, desde muy chico como que me empecé a cuestionar de, qué tanto sí quiero ser doctor, ¿sabes? O el mismo tema de la política, que sí me gusta, pero también la misma gente como que te va metiendo por esa línea de, no, tú tienes que ser político y no sé qué. Entonces, Sí. Yo desde niño me lo empecé a cuestionar, pero ya empezar a accionar de lo que sí realmente yo quería en mi vida, la verdad ya fue muy tarde, también como a los 18, 19, ya cuando decidí la carrera, ya fue como, bueno, esto sí me gusta. Y fue un golpe porque, no, mi papá se súper sacó de onda cuando le dije mercadotecnia, porque yo traía todo este rush de la política y derecho. Cultura. Ajá, entonces sí fue como, ni siquiera sabían qué era eso, pero creo que fue la primera decisión que tomé que dije, no, esto es lo que realmente me gusta, y aunque ya me había cuestionado eso, como que siempre seguí la línea de lo que los demás como me iban en camino. Y poco se habla de esta imposición, ¿no? Sí. Que desde niños
como que vamos teniendo Sí. por muchas personas que nos rodean y que justamente es, en este caso es Benja o es Gary, Diego, Santi, y es como el, tiene que ser esto, es bueno para esto, o sea, como esta parte de las aptitudes que al final no te definen, ¿no? Porque digo, yo creo que uno va trazando como este camino, ¿no? Sí, y justo, bueno, va un poco lo que fue mi caso. Yo creo que, o sea, muy generalmente mi vida siempre fue como lo mismo hasta que cumplí como 14 años, porque siempre estuve en el mismo colegio, desde maternal hasta tercero de secundaria. Así que quieras o no, pues estás acostumbrado a las mismas personas, mismos valores, o sea, Sí, todo es claro. como lo mismo. Y para mí al entrar a la preparatoria, pues sí, ya fue como que se abrió el mundo, ¿no? Ya. Yo diría que ahí fue cuando ya, pues sí comencé con estas preguntas, de realmente, pues, ¿qué quiero hacer? Ahí como que, no sé, digo, al igual que tú, Santiago, pues estuve en el bachillerato técnico de arquitectura, como que esa era mi primera idea, ¿no? Quería meterme ahí, pero la verdad es que, pues no terminó siendo lo que me gustó, pero qué bueno, porque justo ahí me di cuenta de que, oye, pues, ¿sabes qué? Así ya me ahorré el tema de luego la decisión en universidad. Sí, sí, sí. Al igual que tú, pues me dio un año sabático y ya me dio también por el tema de, pues bueno, mercadotecnia, ¿no? En ese año, pues trabajando, haciendo varias cosas, como que uno se va dando cuenta, pero sí, pues es un poco como el estarte empezando a notar un poco como qué es lo que te interesa. ¿Ustedes ya han descubierto algo sobre su propósito de vida actual? A lo mejor no así súper concreto de, no, voy a tener esto, voy a trabajar en tal lugar, lo que sea, pero incluso a lo mejor una cosa que defina tu rumbo, ¿cuál es como tu brújula? Vale. Pues yo creo que en mi caso sería el hecho de, pues la carrera sí me ayudó mucho hacia marcar el norte de mi vida o hacia dónde voy, porque la verdad es que sí, en ese año sabático que me di para encontrar la carrera, pues estaba muy perdido. La verdad es que yo sí me sentía hasta como muy abrumado de tener que tomar la decisión y no tener ni idea de qué era lo que ibas a hacer, o que a veces ya ibas muy motivado para tomar la decisión, pero pues por una cosa u otra pues no se daba y terminabas escogiendo otra carrera. Pero la verdad es que en esta en la que estoy, como que el tema del campo y todo sí me ha mantenido como muy centrado, porque digo, yo estoy estudiando agronegocios y todo eso, esa combinación del campo con los negocios y todo, sí me da como mucha ilusión, como el seguir y verme en un futuro haciendo eso, ¿no? O sea, la verdad es que sí me veo y eso me da mucha tranquilidad, así como de decir, por aquí es, o sea, lento, pero pues ahí vamos, ¿no? Y digo, también pueden ir cambiando las cosas, pero pues sí. Pero pues hasta ahorita te convence. Sí, por ahorita vamos bien, vamos bien. Sí, sí, sí. Igual, porque sé que no es una... Claro. ¿Ah? No, digo, es una pregunta compleja, digo. Claro. Y creo que al final yo, o sea, sí puedo como responder un poquito acerca de esto hacia mi persona. Sí, O sea, yo creo que todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? claro. Y yo creo que el propósito, para mí mi propósito dentro de 2 años es seguir saliendo de esta zona segura. Seguir como desafiándome como, realmente como cuál es como mi límite en cuanto a mis capacidades, en cuanto a lo que quiero lograr, ya sea profesionalmente, con mi familia, con mis amigos, con este tipo de proyectos que realmente pueden plantar una pequeña semilla, ¿no? en algún aspecto en la vida de alguien. Entonces yo creo que justamente esta parte de descubrir mi propósito va más orientado a pertenecer como algo un poquito más allá de mí, ¿no? De solamente mí, sino también de las personas que me rodean. Entonces creo que eso podría ser una parte del propósito. Y digo, acá Benja, pues tiene ya nos platicará después de la parte de la TED Talk y De lo los que has hecho. emprendimientos Sí, y sí. todo. Sí, Pero no sé si también esto te suena como un poquito la parte del salir como de la zona en la que siempre hemos estado acostumbrados a estar, ¿no? Sí. Sí, justo lo relaciono con, ya ves que te dicen que nunca tienes que dejar de ser niño y todo eso. Creo que a mí, yo esa frase me suena mucho porque cuando yo era niño, como que hacía, o sea, no tenía ese miedo, ¿sabes? O sea, cuando era niño nunca existió en mí el que van a opinar de mí y
o sea, te platico que me salía al parque ahí con mis vecinos y montábamos obras de teatro, me paraba en las fiestas y cantaba y hacía desmadre. Entonces, Cuando el miedo no era factor. sí, es eso. Qué Entonces, chido, la es volver aparte estaba en todo, o sea, estaba en teatro, en fútbol, y aparte el teatro era musical, entonces era bailar, cantar, actuar, y no estaba como esa imposición de, no, pues que si bailas eres gay, o cosas así por el estilo, ¿sabes? Y te valía madre. Entonces, como que siempre fue muy completo. Cuando era niño lo disfrutaba y ya empieza la secundaria y la prepa y como que este tema de te tienes que encasillar a cierta línea. Yo me encasillé en la línea de los nerds, pero pues me causaba conflicto porque yo me llevaba bien con los desmadrosos y con todo, pero siempre fue como, no, si tú eres de los que juegan fútbol, ¿cómo le vas a hablar a los que están en teatro, sabes? Y era como raro porque cada uno como que sí moldeaba cada grupo moldeaba su actitud a donde estaba, ¿sabes? Entonces sí, los de fútbol solo hablaban de ciertos temas. Digo, porque a mí siempre me gustó hablarle a todos y sí notaba eso, ¿sabes? Que si estabas en fútbol solo hablaba de ciertas cosas. Los de teatro siempre de esto. Entonces a mí como que a veces no encajaba mucho por eso y como que me moldeé a fluir. Y ya justo ahora sí aterrizando a la pregunta, pues es eso, como dice Gary, el estarte como retando, creo que es lo más importante, y regresar a que no me importe lo que digan los demás mientras vaya alineado a lo mío, creo que está... No, y justo dices algo bien importante, porque este tema de los grupos, pues sí hay como sueños impuestos. O sea, yo sí creo que hay cosas que, pues la verdad es que genuinamente no quieres o no son para ti, pero como ha sido lo único que conoces realmente, pues es a lo que aspiras. Y yo creo que pues uno cuando no se hace estas preguntas es por donde puede terminar en un lugar que pues no le gusta, ¿no? Y que es más normal de lo que creemos, ¿eh? O sea, no hacerte estas preguntas, y de repente ya llega un punto en el que vas avanzando y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí. Pero es justo esta parte que tú dices, o sea, llega un momento en el que te empiezas a cuestionar si realmente es lo que te gusta. Y creo que ahí viene una parte como de este punto de deshacerte de lo que las personas te dijeron que eras, por como empezar a forjar lo que tú eres. Sí, ¿no? Y obviamente no te vas a encasillar en una cosa, porque luego también entra la gente que pues hace toda su identidad sobre, no, yo soy escalador, yo soy político, yo soy no sé lo que sea. Pues. Ya solo son esos. Y les dicen, si te quitaran esto, ¿quién eres? Exacto. O sea, te quedas sin nada. Por eso, y ya ahora yo respondiendo a la pregunta de cuál es mi propósito, yo también como que lo dejo un poco general, pero sí siento que se ha ido moldeado con el tiempo. A mí, muy a grandes rasgos, lo que a mí me da sentido de vida es hacer vínculos muy cercanos, realmente como mucho el tema de pues, darle la importancia a las personas. Y también pues, una de las cosas que he descubierto a lo largo de justo intentar es pues, que he descubierto que algo que a mí me da vida es como que buscar experiencias que me dan un sentido de aventura, ¿no? Irte a un país extranjero a trabajar un verano, irte de intercambio 6 meses, conocer gente de otras culturas. A lo mejor hay gente que sí ya tiene más la pasión porque le gusta, no sé, relaciones internacionales, o tiene ya esta vocación como más orientada a conocer otras culturas, pero también el simple hecho de ir y tener una experiencia que es completamente diferente a tu vida ordinaria y que hasta sabes que es temporal, o sea, que dices, solo son 6 meses. El hecho de que tengas tantas experiencias así es lo que a mí me hace emocionarme. Y digo, ya lo platicaremos después, pero a los 4 nos ha tocado vivir como este tipo de experiencias en los que hemos llegado a un país, cuando en nuestro caso que llegamos en un verano y a trabajar a otro país, y nos dimos cuenta que todo lo que nosotros creíamos, las personas que estaban ahí no las creían. Y lo mismo pasó contigo, me imagino, cuando llegaste a tu intercambio, cuando llegaste a Ámsterdam y todo. O sea, si te das cuenta que la gente piensa distinto, y muchas veces no te das cuenta de que eso es una realidad, ¿no? Sí, claro. Y algo que a mí o sea, ya volviendo un poco a este tema de como el buscar estas experiencias, siento que lo padre de esto, o sea, tú cuando a lo mejor dices, pues es que no sé si mi propósito tiene que ser dedicarme en una profesión y ser experto en eso o lo que sea, siento que tú vas creando esas experiencias y pues sí, o sea, con un plan bien hecho, realista, pero también que sí sea algo que a ti te interesa, ¿no? Siento que es como de alguna forma ver que en tu vida van a haber picos, a lo mejor de más rutina, pero eso no quita el hecho de que no estés disfrutando el proceso, pero aparte de esos momentos van a haber otros donde ya llegaste ahí, ¿no? Y a lo mejor no te va a pasar que, no sé, como a lo mejor le pasa a mucha gente, ya llegas
ya lograste tu objetivo y es como, ¿y ahora qué? Uy, eso también es muy fuerte. Ajá, aquí es como que, bueno, Sí. sigo en este trabajo de seguir creando cosas porque no las hago por el fin en sí, sino por pues, todo lo que es el proceso, ¿no? Sí. Sí, siento que también eso como de no idealizar tanto las cosas te genera menos ansiedad y menos estrés. Si Justo. no se llegan a Sí. hacer o si lo terminas antes de tiempo, lo que sea, estás tranquilo de que viene algo nuevo y que te va a volver a mover, ¿no? Porque pues todos los humanos siempre estamos en movimiento y siento que las experiencias van y vienen dependiendo. Y creo que a todos nos ha Sí. pasado, ¿no? Que de repente queremos hacer algo y hemos pensado tanto en eso, de que no sé, voy a ir a tal lugar, voy a conocer tal lugar, Sí. y de repente lo empiezas, lo idealizas tanto y llegas y te das cuenta que no era, ¿no? Entonces Sí. creo que eso también te enseña que, o bueno, a mí me ha enseñado que es mejor como quitarte esto, qué va a pasar cuando llegues, y no simplemente llegar y Ajá. disfrutar lo que la vida tiene para ti Sí. en ese momento, ¿no? Sí. Y creo que eso también, la parte de idealizar es algo de lo que siento que no se habla tanto, y sí es muy importante como también tenerlo muy presente. Oye, y con esto que mencionas de que a lo mejor ya llegas ahí y no era para tanto por el tema de expectativas, o sea, ¿cuál ha sido como, y va la pregunta Sí, sí, así sí. para todos, o sea, ¿cuál ha sido como una decisión que hayas tomado que pues no salió como lo esperabas? O sea, que incluso tú dirías que fue un fracaso, pero pues ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que aprendiste de eso? La verdad es que, haciendo la historia corta, yo siempre quise irme de intercambio, era como una parte de un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo. Y yo tomé la decisión de irme a trabajar al extranjero, a poder pues sacar, ¿no? El Sí, capital claro. que se Sí, necesita. no, porque barato no es. Porque pagado no iba a ser. Yo tenía que echarle, y creo que también en eso empatizamos mucho Claro. los cuatro. Sí. Y creo que yo idealicé mucho esa experiencia. Justamente llegué y creí que todo iba a ser color de rosa. O sea, el tema de trabajar. Sí, que iba a conseguir un trabajo, iba a Ok. conseguir de que, bueno, roomies, iba a conseguir un buen lugar, ya sabes. O sea, llegamos a lugares y de repente creemos que todo va a estar bien. Claro. Sí. Y creo que en todo el viaje en general no salió nada como lo esperaba. Fue un trabajo bastante pesado, fueron semanas de incertidumbre, como el momento de querer conseguir el trabajo. Perdí mi cartera en el proceso, un montón de cosas que después podré como platicarles un poquito Sí. más. Estaría bueno. Pero justo me di cuenta que la vida es tan impredecible que es como el momento de que cuando llegas al lugar simplemente es disfrutar, aprender y seguir avanzando, digo, porque eso me permitió después irme de intercambio, ¿no? Sí, claro. Pero el proceso y pues la friega también de estar ahí estuvo Digo, pero pesado. Más al acá, final- ¿no? Sí, En lo mental. no, Totalmente. Y no sé si a ustedes también les pasó en algún momento como, ya sea carrera, ya sea como justo decisión de irte a otro lugar y no conseguir nada de lo que tenías pensado como tu plan. Siento que ese momento de frustración es... Sí, totalmente. Pero sí te da más claridad, o sea, de la próxima vez, no sé, por poner un ejemplo, digo, yo no lo considero como que fue un fracaso mío, pues no, pero el intercambio yo cuando dije, pues la primera vez en Europa, ¿no? Holanda, pues, todo lo que escuchas, como que también tienes una idea, pero yo creo que ahorita ya o sea, las cosas en las que me baso para tomar la decisión a dónde voy a ir, ya son bien diferentes a hace un año, o sea, ya no solamente es como que lo que te dicen así general o las fotos que ves, o sea, ya te fijas más en cosas que tienen que ver con qué es estar viviendo ahí, ¿no? O sea, el trato de la gente o hasta cosas más básicas como, pues no sé, el clima. Pero sí te cambia, o sea, sí hace que tengas como mejor criterio. Y pues esto claro que también, siento que uno siendo honesto consigo mismo dice, pues sabes que al chile esto no lo quiero. Y es lo bueno de estos fracasos, o sea, que pasas página, ¿no? Claro. ¿Tú tienes alguno que nos definitivamente. quisieras compartir? Pues sí, la verdad va muy de la mano con el de Gary que estaba comentando, que yo pues cuando me fui de intercambio, pues yo nunca había ido a Europa, o sea, era la primera vez y aparte también nunca había vivido solo, pero sí tenía muy metida la idea de que era irme y sin regreso. O sea, de hecho yo compré el vuelo a Ámsterdam y lo compré sin vuelo de regreso, o sea, nomás fue de ida y vámonos. Qué valiente. ¿Cómo le voy a hacer? Pero bueno, No sé. para dar poco contexto, porque luego van a decir, este güey no se sabe. Entonces tú ya tenías el pasaporte, ¿no? Sí. O sea, ya tienes el pasaporte español, ya podías tener ese objetivo, ¿no? De Sí, llegar claro, y quedarte. Sí, exacto. O sea, el tema de permisos y gobierno y todo eso fue mucho más rápido para mí Claro. por ese tema.
pero también siento que el tema de idealizarlo también fue un golpe de realidad muy fuerte, que Sí. dices, no, pues ya lo tengo, ya llego, pan comido, Chamba segura. otra casa, sí, como si estuviera en otro país, como en México, ¿no? Pero no, o sea, llegas, te das cuenta que pues, son culturas totalmente diferentes, que Claro. son retos diarios que pues no estabas acostumbrado, y la verdad es que sí, me tocó que ya una vez que terminé el intercambio en Ámsterdam, me fui 3 meses a Tarragona, en España, Ok. y ahí fue donde dije, bueno, aquí ya empiezo, consigo Sí, trabajo sí, y ya me quedo, ¿no? Ya voy con la meta con la que me fui. Sí. Entonces ya ahí fue donde la realidad me pegó y, Sí. o sea, te das cuenta que pues la chamba no es tan fácil de conseguirla, que la gente también está desesperada en España, que... O sea, son muchas cosas que desde afuera lo ves muy bonito, Sí. y porque pues Claro. también todos llegan a decirte como, uy, te vas a Europa, qué chido, ya, facilísimo, sí. todo allá está bien padre, está bien Primer chido. mundo. Oye, Sandy, Sí, sí. ¿y la frustración? O sea, porque Sí. obviamente... ¿Cómo lidias con eso, güey? Porque no fue un mes, o sea, fue, pues, ¿qué? Casi medio año. ¿Un Fueron, poco más? sí, 7 meses. Sin 7 boleto de meses. regreso, Sí. primera vez viendo solo, o sea, ¿cómo, la frustración cómo fue? O sea, Sí. porque me imagino que es algo que... No, sí estuvo fuerte, pero la verdad es que sí me retó y me gustó mucho, porque sí crecí en esos 7 meses una brutalidad en muchísimas Ok. cosas que la verdad yo pensé, porque eso también siento que nos juega chueco el cerebro, que tú piensas que eres muy fuerte en unas cosas, pero hasta que las vives, ahí es donde te das cuenta de que todavía me falta mucho por pulir, ¿no? Claro. Sí. Pero sí, el tema de la ansiedad, pues sí, lo viví muy fuerte. Pero quieras o no, se fueron dando las cosas también. Siento que el hecho de no haber llevado un plan así como súper estipulado de A, B y C, como que también me dio la oportunidad Ser más flexible. de ser más flexible, y que las oportunidades se fueran dando Claro. con el tiempo. Entonces siento que eso me sirvió, pero pues ya al final no se logró la meta que yo con la que iba. Pero bueno, ya después entiendes que tiempo hay mucho y regresos puede haber varios, ¿no? Ya Entonces, volverás, ya nos invitarás. Sí, ya sí, nos- sí. Oye, Sí, Benja, a ver. Y justo en esta parte tú de los emprendimientos y todo este rollo, digo, justo por Sí, sí. la pregunta de... Sí. O sea, ¿tú cómo lo has vivido? Digo, porque también ha sido un cambio fuerte. Sí, digo. no es fácil. No, lo primero que idealicé, voy por esa línea un poco Ajá. y con el fracaso, fue la universidad, ¿sabes? Porque te digo que como yo era muy nerd, pues iba bajo esa línea de yo voy a destacar, ¿no? Entonces, y como en el camino de la vida te le enseñan de que no, la universidad, y como si destacas, de ahí te agarra la empresa más grande y te lleva, ¿no? Y por mi mente, la neta, tampoco nunca había pasado a emprender, como que yo creí que no era lo mío. Sí me gustaría, siempre pensé en tener una empresa, pero tal cual como la onda de yo Levantarla desde levantar, el y inicio. como que realmente nunca lo visualicé así. Y el día que entro a la universidad y me doy cuenta que hay gente que no está nada apasionada, que parece que solo va por... No, y aún así tiene No, sí, sí, resultados, sí, ¿eh? A sí. veces. No, claro. O sea, que es lo que te saca de pedo y dices, no mames. ¿Qué onda? Pero bueno. Es gente que existe por existir, No di nombres, Gary. Aquí no. Todos amigos tenemos, güey. Pero es eso, a mí, es que yo idealicé la universidad de no, todos van a estar súper metidos, porque como a mí me apasiona la mercadotecnia, digo, o sea, no hay forma de que alguien aquí esté estudiando esto tan padre y que no lo disfrute. Y de repente te toca ver gente que dices, ¿qué onda? ¿Sabes? 7 de O sea, cada 10. Sí. 7 de cada 10. Sí, no, Ya es- lo estudiamos. Ya lo estudié. Entonces, ese fue mi primer fracaso, el haber idealizado la universidad como que lo era todo, y también que los conocimientos que te daban que lo iban a hacer todo. Porque luego también me tocaron profes que dije, o sea, ¿qué onda? Sí, no, o sea, no. O sea, era perder 6 horas en una clase y sí decías, ¿qué onda con Sí. eso? Y sobre todo el dinero, porque... Lo pues, que pagas, Sí, sí. lo que pagas. Lo que debes, güey. No, güey, de aquí a 5 años. Sí, no. Siento que cuando justamente aprendemos a valorar esta parte de que no solo gastamos dinero, o sea, que es como Sí, la sí. parte más fuerte, sino tiempo, o sea, tu tiempo invertido.
en algo que no te está dejando nada, ¿no? O sea, esta parte también, ¿no? Sí. Y yo concuerdo mucho contigo porque creo que esta parte del caminito que tienes que seguir, prepa, universidad, y luego de que vas a ser el mejor y la mejor empresa te va a agarrar, ¿no? Ese fue el caminito que yo también, y cuando estás ahí te das cuenta. Sí, que si no te mueves, realmente no va a llegar eso, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé como con esta onda de me tengo que mover. Y me da gusto porque me moví un poco impulsado por Diego, porque creo que el primer movimiento fue el vámonos a Chicago. Y me la pensé mucho, pero creo que el día que tomé la decisión ni siquiera lo pensé, ¿sabes? Yo siento que por eso, yo le digo a Diego que yo por eso me fui, porque ese día ni lo pensé. O sea, si yo ese día hubiera sobrepensado un poquito más, no me hubiera ido. Pero como no lo sobrepensé, me fui. Y como dice Gary, es conocer otra cultura. Y te das cuenta que estamos nosotros muy cerrados a veces a lo que creemos. Y creemos también que el mundo piensa como nosotros pensamos. Y ya cuando sales allá, o sea, te encuentras unas cosas tan raras de cómo, no sé, en Estados Unidos la importancia de ciertas cosas que a lo mejor aquí no importan. Entonces es como todo ese tema muy, muy raro. Pero a la vez justo eso, te abre la caja. Pues tú en Guadalajara o donde vivas como que te clavas mucho a mi círculo, mi gente, y no quiero quedar mal con mi gente y todo eso. Y las preocupaciones, o sea, de que puta, Sí. te das cuenta que tu vida puede ser completamente diferente en otro lugar. Sí. O sea, y no sé, siento que esta experiencia que mencionas de Chicago, pues lo que nos dio fue eso, o sea, el neta estar presente, pues, o sea, darte cuenta que, o sea, así como ahorita te la puedes estar pasando bien o mal, eso va a cambiar, o sea, va a ser temporal y pues, o sea, que es lo mejor que le quieres sacar a eso, ¿no? Pero perdón. Sí. No, está bien. Sí, justo va por esa línea. Sí. Y fíjate que no lo vi como un fracaso, creo que lo vi como demasiado aprendizaje. Yo sí diría que, digo, que el mayor fracaso para mí fue haber idealizado como esas cosas y también personas, como decía Santi, el creer que porque alguien también se te da una clase y ya lo sabe todo, o tal empresario lo es todo, y realmente cuando estás ahí no. Y fíjate que a través también de, cuando a mí me invitaron a dar la TEDx o conferencias que me han invitado, como que yo a idealizar a los demás, también me idealizaba a mí. Entonces yo decía, pues yo quién soy para ir a hablar de esas cosas, porque tengo que tener tal, ser tal. Y justo la persona que me invitó me dijo eso de, pues es que a lo mejor no lo ves, pero realmente sí estás haciendo cosas, ¿no? Sí. Y a veces necesitamos que te hablen los seguidores en las redes sociales o el cheque de cuánto estás ganando, todo eso, para darle valor a tu vida. Y creo que el día que esa persona me dijo, es que tú vales mucho por lo que ya estás haciendo, que justo fue eso, como el salir de mi zona de confort, entender que la universidad no me iba a dar nada y como empezar a... Sí, los proyectos en los que te has metido, ¿no? Sí, y para cerrar eso es incómodo, ha sido demasiado incómodo el estar en Chicago y a veces trabajar 2 días seguidos casi que sin parar. Incómodo. 14 horas, o sea, es incómodo, ¿no? El a veces tener el emprendimiento y de repente no tener ventas ciertos periodos es incómodo, ¿sabes? Porque ves todo negro, ¿no? Claro. Y que creo que al final, o sea, no sé si concuerdan conmigo, pero creo que el salir de la zona de confort siempre va a ser ganar. O sea, yo creo que más se pierde el dejando esas oportunidades que el aventarte y tal vez para la gente fracasar. Pero realmente lo que tú has avanzado en aprendizaje, en madurez emocional, o sea, de todo, creo que eso es ganar. O sea, para mí, o sea, todo lo que estamos platicando justamente de la salida de la zona de confort, lo difícil que es el tener que estar como pensando, ¿valdrá la pena? Y de repente ya diste el saltito, ya compraste el vuelo, ya compramos el vuelo y ya no hay marcha atrás, ¿no? Claro, sí. Entonces, para mí es ganar. Y creo que justamente eso es algo de lo que le abono un poquito como al propósito que yo tengo ahorita. Y es más vale intentar y fallar que quedarme con el... Sí, ¿no? No lo hice. Y al fin y al cabo digo, o sea, regresas a tu realidad y ya no es como que, o sea, siendo realistas, pues vuelves a una burbuja, ¿no? En la que siempre has estado. Yo soy de la idea que pues, siempre estás en una, solamente estás cambiando de... Y este tema de salir de la zona de confort, pues es también como que, sí, en un inicio, pues por eso es difícil, ¿no? Porque todo lo que conoces, de alguna forma es como... Ajá, pero ya llega un punto, lo valioso de esto es que esa burbuja se termina expandiendo, ¿no? A lo mejor nunca vas a verlo todo, pues claro que no, pero sí tu zona será más expandida, o sea, tu perspectiva de las cosas y justo lo que más le das valor, pues va a ser ya más aterrizado, ¿no? Siento que ya el darse estas experiencias, pues te ayuda justo a alinearte con qué quiero ser,
O sea, ¿cuál es mi propósito? Sí, sí, sí. Y pues sí, ir por esa vocación. Ya como cierre a todo este tema que hemos tratado, tenemos otra frase que nos gustaría compartir, que es: al hacerte las preguntas correctas, vas construyendo el futuro que quieres. Para cerrar, si tuvieran algún consejo que darse a su yo de 15 años, ¿qué se hubieran dicho? Yo lo enfocaría mucho al tema de... Yo ahorita pues doy clases de... Bueno, no es clases, es servicio social a unos chicos de prepa, de primeros semestres, y hacemos servicio comunitario en una, valga la redundancia, en una comunidad. Y yo veo que a veces ellos, y en su momento me pasó a mí, te cierras mucho a la comodidad, regresamos a la zona de confort, a la comodidad de lo que te dan tus papás, Sí. del privilegio en el que estás. Y me gusta porque en el servicio social salen de ese privilegio, ¿no? O sea, y a veces no lo dimensionan. Y en esos primeros momentos no son conscientes, o sea, viven la experiencia, justo se hacen las preguntas de, caray, ¿por qué esta persona no tiene lo mismo que yo tengo y todo eso? Pero realmente nunca, o sea, empiezan a... Es un pequeño proceso donde van agarrando como conciencia de lo de la burbuja. Y yo los invito mucho como a estar todo el tiempo reflexionando, ¿no? Y parte de eso, yo el consejo que les doy, y que me hubieran contado, que me lo dijeran en ese momento, porque aparte la escuela se presta mucho a que te lleven luego personas expertas te voy a dar tips para tal cosa, o un egresado va a dar una plática. Sí. Y a mí me hubiera encantado que un egresado o alguien más grande me hubiera dicho de que pues sé libre, o sea, pero ya empieza a trabajar en esa libertad y ya empieza a trabajar en lo que te gusta. Y yo les comparto, oigan, una me decía, bueno, a mí me gustaría ser médico. Y yo le dije, ¿y qué estás haciendo ya para pues ser médico? Llegar ahí. Me dice, no, pues es que tengo que estudiar medicina. Y le dije, no, o sea, ya puedes tú para empezar a investigar con todo lo que tenemos de información, Claro, ya puedes investigar, ya puedes incluso ver, no sé, algún consultorio donde te den chance, aunque sea estar viendo cómo consultan. O sea, le digo, realmente querer es poder y todo empieza accionando, saliendo de la zona de confort. Y creo que a mí me hubiera encantado que me hubieran dicho eso, como arriésgate, porque la realidad, aparte, bueno, la prepa y todo, como ese periodo fue en la pandemia, y entonces como que no relacionas que siempre va a haber algo que te pueda frenar, pero pues si nunca lo intentas, no vas a llegar a nada. Y ya, o sea, para cerrar, es que a veces divago pero sí, creo que en resumen es eso, ¿no? No hay edad para nada, porque incluso nosotros a nuestra edad, les aseguro que pues ya hay cosas que nosotros decimos de, no, eso ya no lo hice, ¿sabes? Sí. Y creo que... Cuando queda un montón de tiempo, ¿no? Sí, o sea, el otro día vi eso, que sí, realmente a nuestra edad nosotros ya nos estamos frustrando mucho, pero no dimensionamos que todavía podemos hacer muchas cosas, como que a veces damos por hecho de, ya, tomé esta línea, voy a ser mercadólogo toda mi vida. Que tal vez es parte de la crisis de los 20, ¿no? Sí, que estás justo como decidiendo qué onda y es difícil. Pero yo abonando en esto y creo que también como parte de mi cierre, es que yo a mi yo de 15 años yo le diría, hazlo con todo y miedo. O sea, sal de la caja y es mejor que puedas realmente vivir la experiencia y a lo mejor caer y aprender, que no haberla vivido y privarte de ese aprendizaje, de esa victoria o tal vez de ese fracaso que te hace tú, ¿no? O sea, que te hace la persona que eres. Y la segunda es meterle pasión a lo que haces, o sea, meterle corazón. Y que al final pues tenemos un día a la vez, ¿no? O sea, tenemos un día y ese tratar de aprovecharlo. Entonces, creo que ese es parte de mi cierre y pues... Bueno, igual si gustas yo puedo compartir el mío. Dale. Yo creo que justo por este tema de que yo hasta los 14 años pues mi vida siempre fue la misma. Sí, muy bueno. Me hubiera dicho como sigue tus instintos, o sea, no sigas lo que tú has aprendido todo este tiempo, que es lo correcto o lo que deberías hacer. Claro. Date oportunidad, o sea, de sí lo que a ti te hace sentido hacerlo. Okay. Y yo creo que también un poco que no dejar que por mi edad o por mi experiencia en el momento se me priven el justo asumir roles que ya involucran más, pues ahora sí, neta, desenvolverte en algo, ¿no? Que sí quieres hacer o quieres mejorar. Yo creo que eso es lo que me diría que, pues afortunadamente, creo que de alguna forma sí lo seguí. Qué bueno. Así que creo que es valioso eso. Qué bien. ¿Mi Santi? Sí. Híjole, pues ahora sí que
con cierre final de broche de oro. El broche de oro puede ser. Pero pues la verdad me gusta porque está muy de la mano con todo lo que han dicho ustedes. La verdad es que siento que ahí se complementa, pero yo diría que no sobrepiense las cosas tanto, porque siento que, bueno, en mi caso de chiquito sobrepensaba demasiado y le daba mucho valor a lo que la gente pensaba y no necesariamente eso que me decían ya me tumbaba, sino que yo solito me tumbaba con el darle vuelta a mis ideas y el pensar y eso siento que al final lo único que hace es ponerte una barrera y no avanzar, ¿no? Entonces siento que es dejar de sobrepensar y hacer las cosas con todo y miedo, como dices tú. Ahora sí que es un muy buen consejo y también el dejar de idealizar tanto a las situaciones y a las personas. Yo creo que eso me hubiera gustado mucho haberlo escuchado en su entonces y pues sí, eso es con lo que cierro yo. Perfecto, pues muchas gracias por su tiempo. Esperemos que todo esto que les hayamos compartido pues les haya servido de alguna forma. Nosotros tampoco venimos aquí con este rol de dueños de la verdad, ni mucho menos. Simplemente creemos que pues hay cosas que hemos podido ir aprendiendo con el tiempo y pues qué valioso no poder compartirlas. Sí. Pues vamos a seguir, a lo mejor con este formato. Estamos por definir un nombre, que ese sí nos dará pendiente. Sí, se la pero damos. por lo pronto, pues este es nuestro inicio. Muchas gracias. Buena plática. Gracias. Gracias. Puta, qué bueno, Bien. No se grabó. No sé qué era. No se graduó.